Vamos a hablar del capítulo 27. Estamos llegando ya al final del libro de Hechos. Ustedes saben que en nuestra iglesia, cuando predicamos la palabra de Dios, enseñamos la palabra de Dios expositivamente. Vamos versículo por versículo y cubrimos los libros que nos toca cubrir y agarramos el mensaje central del libro. Así podemos decir, si usted ha asistido fielmente, decir que usted ha estudiado todo el libro de Hechos, ha escuchado todo el libro de Hechos, los 27 capítulos hasta el momento. Son exactamente 68 sermones que se ha predicado del libro de Hechos. Esa es la tradición que tiene nuestra iglesia, es la tradición apostólica. Los apóstoles enseñaban de esta manera, también los profetas enseñaban de esta manera, enseñaban la Biblia versículo por versículo. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de los desafíos de la vida cristiana. Tal vez respondiendo la pregunta, ¿acaso el creyente va a sufrir peligros en su vida cristiana? Tal vez vamos a responder esta pregunta el día de hoy. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos capítulo 27 y dice así la palabra del Señor. Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta, y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Y al otro día llegamos a Sidón y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Y haciéndose a la vela, desde allí navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y a Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia. Y hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella, navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Nido, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento, a Creta, frente a Salmón, y costeándola con dificultad llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligroso la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí y por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al noreste, sudeste e invernar allí. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho tiempo después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a Sotavento, a una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al día siguiente empezaron a lijar. Y al tercer día, con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave, y no apareciendo ni el sol ni las estrellas por muchos días, y acosados por la tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Padre bueno, bendice tu palabra y ayúdanos a entender este pasaje de las Escrituras que nos va a hablar, Señor, del desafío que existe y los desafíos que existen en la vida cristiana. Bendícenos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Algunos de ustedes han debido recibir un mapa juntamente con el programa del día de hoy. En ese mapa he tratado de colocar lo que es la ruta del recorrido del apóstol Pablo en su cuarto viaje misionero, porque lo que vamos a ver el día de hoy es el cuarto viaje misionero del apóstol Pablo. Y si tiene tiempo, también repase en la casa con este pasaje de las Escrituras. Hay muchos detalles que se hablan en este capítulo, realmente. Pero podemos decir que los creyentes experimentan peligro y sufrimiento por causa de su fe. La vida cristiana a veces nos presenta peligros y sufrimientos. La vida cristiana no es una garantía de que una persona no va a sufrir.
No es garantía de que una persona no va a tener penalidades. El versículo 20 más o menos centraliza la idea de este pasaje y dice, no apareciendo ni el sol ni las estrellas por muchos días, acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Hasta ese punto el apóstol Pablo está escribiendo. Y recuerden, el apóstol Pablo está andando bajo la voluntad de Dios, ha sido escogido por Dios, ha sido llamado por Dios de una manera espectacular, pero ahí está el apóstol Pablo sin esperanza de poder salvar su propia vida. Y esto nos habla de un mensaje claro el día de hoy, que siendo aún creyentes vamos a atravesar sufrimientos y vamos a atravesar peligros en nuestra vida. Y eso es lo que responde este pasaje. El libro de los Hechos, más que los Hechos de los Apóstoles, es los Hechos del Espíritu Santo en su avance por establecer la iglesia. Nos muestra cómo la iglesia, por obra del poder del Espíritu Santo, avanza y debería seguir avanzando de esa misma forma. Pero en esta narrativa vemos que los avances involucran peligro y sufrimiento para aquellos que avanzan con la iglesia del Señor. El mismo Señor Jesucristo ha dicho, en este mundo tendréis aflicción por las cosas de esta vida. Nunca nos ha prometido que vamos a estar libres de la aflicción. Y en este pasaje vemos cómo el apóstol Pablo le toca enfrentar el peligro y el sufrimiento. Es por eso que con este tema hemos titulado Desafíos de la vida cristiana. Hermanos, los creyentes vamos a tener desafíos en nuestra vida cristiana. Vamos a enfrentar peligros y vamos a enfrentar sufrimiento. Entonces nos preguntamos, ¿enfrentará el creyente peligros en el transcurso de su vida cristiana? La respuesta obvia es sí. Y tal vez si hablamos un poquito más técnicamente, es una pregunta retórica, donde una pregunta retórica es cuando la respuesta es obvia. Esta es una pregunta retórica. ¿Enfrentará el creyente peligros en el transcurso de su vida cristiana? La respuesta obviamente es sí, pero mire lo que responde el pasaje de 1 al 12 de Hechos capítulo 27. Pero vemos que acá Pablo es enviado a Italia. Italia sigue siendo la misma Italia del día de hoy, ha cambiado un poco las fronteras, no era una nación independiente, Italia era parte del Imperio Romano. Y parten a Cesarea, luego llegan a Sidón, arribando a este puerto de buenos puertos que está en la isla de Creta, pueden ver sus mapas, de donde parten hacia el puerto de Fenice para invernar, a pesar de las advertencias del apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice, no vayamos, pero ellos dicen, vamos, y van. Entonces nos puede mostrar que existe peligro para el creyente aún dentro del plan de Dios. Usted puede estar andando dentro del plan de Dios, usted es un creyente llamado, usted es un hijo de Dios. Pero aún estando dentro del plan de Dios, va a enfrentar peligros y va a enfrentar también sufrimiento. ¿Qué tal? Muchos dirán, pastor, ahí me voy de la iglesia, ya no quiero más saber si sé que voy a sufrir. Hermanos, esta es la realidad de haber acudido a nuestro llamado, de haber creído en el Señor Jesucristo. Ahora veamos un poquito, encontramos palabras, diferentes lugares, es increíble la cantidad de información que se encuentra en este pasaje, y es por eso que tiene un mapa adicional ahí, pero dice, cuando se decidió que habíamos de navegar, versículo 27, para Italia, entregaron a Pablo a algunos otros presos, y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta. Pablo estaba en Cesarea, estaba preso en Cesarea, ¿se acuerdan su defensa frente a Agripa? Ahora ellos, cuando dice decidió, o sea, dictaminaron, quiere decir, que ahora van a navegar, porque Pablo había apelado a ir al César, porque quería mandarlo a Jerusalén, y él decidió apelar al César. Ahora llega el momento en que evidentemente va a ir al César, así que lo entregan juntamente con otros presos, y un centurión que se llama Julio, uno que comanda 100 soldados, de una compañía, la compañía Augusta. La compañía Augusta era un regimiento. Augusto quiere decir de lo más distinguido del ejército romano. O sea, está hablando acerca de que esta compañía Augusta es un regimiento especial, era del regimiento imperial del César, y por eso le designaban a Augusta, porque al César le designaban Augusto como algo bien especial. Entonces esta compañía Augusta es la que le recibe, y Julio se hace cargo de Pablo para llevarlo hacia Roma. Y dice, y embarcándonos en una nave adriamitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Aquí podemos ver que hay una nave que es de Troas, un poco más abajo, vean su mapa, ahí está, es una adriamita,
y esa era la base de esta nave. Esta nave estaba justamente en el lugar donde estaba partiendo el apóstol Pablo, y por tanto allá es donde les embarcan, y dice que parte con Aristarco, macedonio de Tesalónica. Hermanos, cuando vemos quién era Aristarco, Aristarco era esta persona que en una ocasión se había convertido al Señor Jesucristo cuando el apóstol Pablo había predicado en una de esas ciudades, y en esta ciudad habían quemado ídolos, y desde entonces Aristarco se ha quedado con el apóstol Pablo, y él participa también en el alboroto de Éfeso, y cuando Pablo decide volver a Jerusalén, y luego se embarcan juntos con el apóstol, le acompaña el apóstol Pablo en su camino hacia Roma, y llega a ser compañero de Pablo, y Pablo dice: mi compañero de prisiones. Cuando leía de Aristarco, hermano, podía ver la imagen de muchos en este ministerio, que llegan a este ministerio y se quedan a este ministerio para ser compañeros de ministerio. Yo tengo muchos Aristarcos y Aristarcas en esta iglesia, que cuando llegan a ser compañeros de ministerio, no vienen por casualidad y pasan por acá, sino que vienen a quedarse para servir juntamente con las autoridades de esta iglesia. ¡Qué bendición, hermano! ¿Cuánta falta hace el día de hoy Aristarcos y Aristarcas que vengan al ministerio y se queden para servir al Señor? ¡Qué bendición por aquellos que son Aristarcos en esta congregación! Así que se repite esto del apóstol Pablo, y vemos también un poco más después, en el versículo 3, y al otro día llegamos a Sidón, dice, y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos, y haciéndonos a la vela desde allí navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Bueno, llega a Sidón, y el centurión Julio lo que hace es decirle: vaya donde sus amigos. Muchos dirán: pero ¿qué amigos tenía Pablo? Han debido ser discípulos del Señor también, eran creyentes, a los cuales el apóstol Pablo iba, ellos le alimentaban, le daban cobijo, le daban comida, le daban protección, pero el apóstol Pablo no iba solo, sino que un soldado romano iba a su lado, y generalmente iban esposados con un grillete y con cadenas. Entonces había un soldado que estaba siempre con él, pero le permitió ir este Julio. Pero dice aquí que navegamos a la vela, dice, a Sotavento, a Chipre. Yo no sé mucho de navegar, pero he tenido que investigar bastante para saber qué entiende estos términos de la mar. Sotavento quiere decir que cuando tu barco está yendo hacia adelante, el viento viene por el costado. Entonces tú tratas de mantener tu curso y el viento te empuja de un costado, o de este lado o de este otro lado. Entonces vas tratando de mantener tu curso, pero el viento siempre te está empujando. Y esto es lo que está diciendo acá, que navegaron a Sotavento de Chipre, o sea, salieron en una dirección, pero el viento les empujaba en otra dirección, porque eran barcos que funcionaban a vela, eran veleros. Y esto es lo que está diciendo. Y luego van a Sidón y a otras poblaciones también. Entonces los presos iban a otros lugares, en estos lugares, donde amigos, porque eran, en este caso del apóstol Pablo, eran también discípulos del Señor Jesucristo. Y en Sidón, como se puede ver en este pasaje, cuando llegan a Roma, también el apóstol Pablo es permitido ir a sus amigos, a los otros creyentes que habían allá. Hermanos, podemos ver también que el apóstol Pablo era de Cilicia, de Tarso, y esta nave era también alejandrina, era una ciudad también en ese tiempo, Alejandría, y no existía este nombre en el Antiguo Testamento porque todavía no había sido fundado Alejandría. Entonces, podemos ver claramente cómo está haciendo su curso el apóstol Pablo hacia Roma. Y habiendo pasado, dice, mucho tiempo, y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a Pablo, a lo que decía Pablo. Siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al noreste y sudeste, e invernar allá. Hermanos, aquí encontramos algo interesante, que no le hacían caso al apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo decía: mire, estamos navegando a Sotavento, hay peligro, ¿qué tal nos quedamos aquí? Que no vayamos más allá. Pero no le daban crédito a él, sino más bien al piloto, al timonel,
le decían, y el propietario del barco decía no, así que les hicieron caso y zarparon hacia una otra isla porque era incómodo invernar, o sea, pasar el invierno en aquel lugar. Hermanos, la vida del apóstol Pablo nos muestra cómo no existe una vida cristiana sin peligros. En este pasaje, la vida del apóstol Pablo nos puede animar en nuestra vida cristiana. Pues el Señor ha dicho al apóstol Pablo que era necesario que testifique de la misma manera que testificó en Jerusalén, era necesario que testifique en Roma. Así que el apóstol Pablo sabía que tenía que llegar a Roma. Pero ¿cómo uno puede entender la voluntad de Dios para su vida, sabiendo ya que Dios le ha dicho que va a llegar a Roma? El apóstol Pablo está en una situación donde ha perdido la esperanza y está sufriendo las consecuencias de una tormenta. Su vida misma está en peligro. Él mismo se da cuenta que al navegar a sotavento, el viento les puede voltear y puede venir una tormenta y les advierte que no hagan. Pero tanto el piloto como el dueño y el centurión deciden continuar yendo. A veces las personas interpretan la vida cristiana solamente como de confort y de seguridad, pero la realidad no es así. Pablo lo modela en este pasaje. La vida cristiana no es una vida donde no vas a encontrar dificultades. Pues a veces entendemos que los creyentes tenemos la bendición del Señor, pero llegarán momentos en que enfrentaremos situaciones de peligro en nuestra vida. Hermanos, la historia del cristianismo está lleno de historias de peligro y de sufrimiento que han involucrado llevar la palabra de Dios a distintos lugares. Sin ir lejos, el día de hoy, cuando están en discusión temas que inciden en la moral cristiana, existe el peligro de ser tildados de intolerantes porque sostenemos una cosmovisión bíblica. Hermanos, los peligros de la vida cristiana no desaparecen, están ahí. Hay peligros en la vida cristiana, así como el apóstol Pablo enfrentó sabiendo la voluntad de Dios, conociendo la voluntad de Dios, haciendo la voluntad de Dios. Sin embargo, Dios todavía quería que pase por estos peligros. Hermanos, cuando a veces suceden situaciones en nuestras vidas, a veces preguntamos, ¿por qué a mí, Dios? Y empezamos a cuestionarle a Dios, ¿por qué a mí si estoy en tu mundo? ¿Por qué siempre a mí? ¿Por qué no al vecino? ¿Por qué no al otro? ¿Por qué a mí? Y tal vez la respuesta que vamos a encontrar es porque yo soy Dios. Es como cuando nuestro hijo nos dice alguna cosa, nuestra hija nos dice alguna cosa. ¿Y por qué tengo que hacer esto? La única respuesta es porque soy tu papá y lo he decidido. No hay más explicación que dar. ¿Y por qué? Porque soy tu papá y yo decido. Y entonces tiene que hacer. Así que Pablo es enviado a Italia. Parten de Cesarea, Sidón, arribando a buenos puertos, de donde parten hacia el puerto de Fenice para invernar a pesar de sus advertencias. Este peligro para el creyente se presenta aún dentro del plan de Dios. El creyente enfrentará peligros en el transcurso de su vida cristiana. Hermanos, ¿cuántas veces hemos estado en peligro? Aún siendo creyentes. A veces Dios va a permitir que vayamos por el peligro, porque al final de allá, está mirando que se cumpla el propósito que Dios tiene con nuestras vidas. Pero a veces ese propósito no es como nosotros queremos, es la cosa. Como Esteban, el mártir, el primer mártir. Ese hombre estaba lleno del Espíritu Santo, predicando la palabra. Lo único que predicó, expuso la palabra de Dios y le empezaron a apedrear y murió lleno del Espíritu Santo. Dios permitió que él muriera porque quería su vida como testimonio, hermanos. Y esto es lo que tenemos que aprender en la vida cristiana. Sí, que va a enfrentar el creyente situaciones de peligro en el transcurso de su vida cristiana, la respuesta es sí. Debemos esperar que vamos a enfrentar situaciones de peligro en nuestras vidas. Y no solamente eso, el versículo 13 dice aquí, veamos, y la pregunta siguiente sería, ¿enfrentará el creyente sufrimiento en el transcurso de su vida cristiana? Ya no solamente peligro, sino sufrimiento, ¿no? Y entonces dice así el versículo 13, y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta.
Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Aquí dice que estaban costeando Creta y entonces levantaron las anclas para costear Creta, la isla de Creta, vean en sus mapas. Pero dice que ha aparecido un viento huracanado que se llama Euroclidón. Y ahí prácticamente se cumple lo que el apóstol Pablo estaba diciendo. Nos quedemos aquí, no vayamos allá, nos quedemos aquí, no vayamos allá. Eso nos está enseñando también, hermanos, que aunque sabemos la voluntad de Dios, nosotros tenemos cierto rol en las cosas que nos van a suceder en nuestra vida. Nosotros podemos intervenir a nuestro favor en las cosas que hacemos en nuestra vida. No podemos esperar que Dios haga todas las cosas por nosotros, cosas que Dios ya ha dejado bajo nuestra responsabilidad hacer. Pablo tenía que decir, no vayamos a aquel lugar, quedémonos aquí, no vayamos allá. Tenía que haber dicho, aunque él sabía el plan general de Dios. Y cuando aparece este viento, Pablo sabía lo que estaba viniendo, aquel viento huracanado. Así que, y siendo arrebatada la nave, no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento a una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Esquife quiere decir un barco pequeño que tenían los barcos cuando navegaban, como los barcos del día de hoy. Tienen barcos pequeños para salvarse o para salir hacia la costa. Eso era el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave y teniendo temor de dar la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Aquí está hablando una cosa interesante. Dice, teniendo temor de dar en la sirte. La sirte, habían dos lugares donde existía esto que llamaban ellos la sirte. Eran aguas que no eran profundas. Eran aguas donde el barco podía chocar y podía no encallar, sino destrozarse. Entonces, cuando ellos se dieron cuenta que el Euroclidón les estaba moviendo, parece que les estaba llevando muy lejos como para que chocaran donde la sirte, donde estos dos lugares. Así que bajan las velas y se dejan a la deriva para no avanzar rápidamente y destrozarse juntamente con el barco. Realmente era un viento huracanado. Y entonces vemos que es difícil para los creyentes que están en el plan de Dios, viviendo en el plan de Dios, encontrarse en una situación como esta, y a veces querer encontrar una respuesta para su vida. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al día siguiente empezaron a lijar. Esto quiere decir, empezaron a sacar las provisiones, echar a la mar las provisiones. Al tercer día, con nuestras propias manos, dice aquí Lucas, arrojamos los aparejos de la nave, o sea, las provisiones de la nave empezaron a arrojar porque por el peso y el Euroclidón y la sirte ahí, queriendo chocar por el casco, iba a destrozar la barca, así que para que sea más liviano, empezaron a botar las provisiones que ellos tenían. Ya Pablo les había advertido de eso. Y no apareciendo ni el sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Habían botado todas sus provisiones, habían botado su comida, habían botado lo que tenían. El peligro era grande, podían morir, y aquí Lucas describe y dice que habían perdido toda esperanza. Como se ve, hermanos, no hay peligros, no hay peligros, sino también en la vida cristiana. Y los sufrimientos son reales por llevar el mensaje de la palabra de Dios. Los tripulantes y los pasajeros de esta nave echaron todas sus pertenencias, porque la tempestad literalmente era furiosa y habían perdido toda esperanza. Hermanos, aún estando en la voluntad de Dios. Mi amigo y hermano, el verdadero creyente va a enfrentar sufrimiento y peligro en su fe, hasta el punto de perder toda esperanza, así como el apóstol Pablo. Y te pregunto el día de hoy, ¿estás en una situación en la que has perdido toda tu esperanza? ¿Has botado todos tus aparejos? ¿Has usado todos tus recursos pensando que las cosas se van a solucionar? ¿Has tirado todo del barco? ¿Estás pensando que puedes salvar el barco? ¿Has perdido tu esperanza? ¿Parece que no hay solución? Ven a Cristo el día de hoy. Ríndete al Señor. Porque puede que sepas de Cristo, pero que no hayas rendido tu vida al Señor Jesucristo.
Porque si tú vives para ti mismo, solamente para ti mismo, y no vives para el Señor, no eres un cristiano, no eres un creyente. Cuando tú vives para Cristo, cuando tú vives obedeciendo la palabra de Dios, eres un verdadero creyente. Estas personas habían perdido toda la esperanza de salvarse. Ya no había alternativa. Hasta su comida habían echado por la borda. Y estaban naufragando en alta mar. A veces las personas somos así. Hemos perdido toda la esperanza. Ya no hay alternativa para nosotros. Aparentemente no hay más alternativa para nosotros. Estamos naufragando en alta mar. Pero recuerda, el apóstol Pablo no estaba solo. Dios le había dicho, de la misma manera que has testificado en Jerusalén, quiero que testifiques en Roma. Y Pablo sabía que de cualquier manera, él iba a salir vivo de aquel lugar. Estaba en peligro, estaba sufriendo, sin comida, pero sabía que estaba con Cristo. Y esta es la figura para el creyente, y esta es la figura que te digo, amigo, el día de hoy. Puede haber tempestades y tormentas tremendas en tu vida. Y como que la palabra dice y nos modela en la vida del apóstol Pablo que no va a poder evitar el sufrimiento ni el peligro en tu vida. No te está prometiendo eso el Señor, pero te está prometiendo estar contigo. Te está prometiendo estar a tu lado. Cuando toda la esperanza está perdida, Dios estará a tu lado. Cuando creas que ya no hay recursos para arreglar, Dios estará a tu lado. Cuando ya has botado todas las cosas que tenías por la borda, cuando ya no crees que hay solución, Dios estará a tu lado. Dios estará contigo. Ven a Cristo el día de hoy. Ríndete al Señor. No solo sepas del Señor, sino que decide obedecerle, andar en su palabra, obedeciendo la palabra de Dios. Porque aquellos que han perdido la esperanza de salvarse, hoy pueden encontrar salvación en Cristo Jesús. El Señor estará contigo, así como estuvo con el apóstol Pablo. Ríndete al Señor. Ven a Cristo. Pídele perdón el día de hoy. Humíllate delante del Señor. Entrégale tu vida al Señor Jesucristo. El día de hoy, humíllate. Pídele perdón al Señor. Y empieza tu relación con el Señor Jesucristo. Puede ser que has asistido mucho tiempo a la congregación, pero tal vez no has entendido el mensaje del Evangelio. Tal vez no sabes que hay que rendirse al Señor y obedecerle todos los días de su vida. Y estás como un barco sin capitán. Como un barco en medio de la tormenta. Ven a Cristo el día de hoy. Entrégale tu vida al Señor. Esta nave recibe un viento huracanado llamado Heroclidión, se abandona al viento, arrojan los aparejos y pierde toda esperanza de salvarse. El creyente experimenta sufrimiento en la vida cristiana. El creyente enfrentará sufrimiento en el transcurso de su vida cristiana, pero andará con el Señor Jesucristo. Pablo es enviado a Italia, parten de Cesarea, Sidón, arribando a buenos puertos, de donde parten hacia el puerto de Fenice para invernar a pesar de sus advertencias. La nave recibe un viento huracanado llamado Heroclidón y se abandona al viento, arrojan los aparejos y pierden toda esperanza de salvarse. Hermanos, existe peligro para el creyente, aún dentro del plan de Dios. El creyente experimenta el sufrimiento en la vida cristiana. El creyente enfrentará peligros en el transcurso de su vida cristiana. El creyente enfrentará sufrimiento en el transcurso de su vida cristiana. Hermanos, Pablo en este pasaje es enviado a Italia, la nave naufraga y pierden toda esperanza de salvarse. Hermanos, los creyentes experimentarán peligro y sufrimiento por causa de su fe. La vida cristiana a veces nos presenta peligros y sufrimientos y por eso que la vida cristiana tiene desafíos. Y nos ha llamado el Señor a vivir una vida cristiana que pueda enfrentar los desafíos. Quiero preguntarte el día de hoy, ¿existen desafíos el día de hoy en tu vida cristiana? ¿Has perdido la esperanza? ¿Has usado todos tus recursos? Probablemente estás en una situación difícil el día de hoy. No sé.
Pero este pasaje que estamos estudiando el día de hoy, ni yo lo programo ni es coincidencia. Toca este domingo y se predica, eso es lo que es. Pero si tienes algo que arreglar con el Señor el día de hoy, si quieres venir a Cristo, o estás pasando una situación difícil en tu vida el día de hoy, te quiero invitar en el nombre del Señor, que vengas aquí adelante, vamos a orar. Amén. Quisiera que todos inclinen sus cabezas, vamos a orar un momento. Padre bueno, te bendecimos, te damos gracias, Señor, porque a veces hay desafíos, Señor, en nuestras vidas. Señor, hay sufrimientos y hay peligros, Señor, que tenemos que pasar como creyentes. Pero algunos, Señor, el día de hoy, quieren tomar su decisión de venir a ti. Y te necesitan, Señor. Así que oramos por ellos, Señor, para que la decisión que ellos tomen el día de hoy sea una decisión de venir a ti, Señor. Así que me están orando, hermanos, yo quiero invitar, si hay alguien que necesita oración, o hay alguien que quiere venir al Señor el día de hoy, levántese donde está, venga acá. Y los demás no, miren, quédense orando nomás. Si Dios ha tocado tu corazón, y hoy quieres ser como Aristarco, que viene a un ministerio y viene a servir, que se viene a quedar para servir, hazlo. Si hay situaciones difíciles en tu vida, ven. Tal vez has perdido toda la esperanza, ven. Tal vez tu compromiso no está firme con el Señor, ven a Cristo el día de hoy. Ven al Señor, ríndete al Señor el día de hoy. Ven, hermano, no te quedes más, decídete el día de hoy. Tal vez estás manejando tu barco a sotavento, estás yendo en una dirección, pero el viento viene por otra y siempre te hace variar tu curso. Ven a Cristo el día de hoy. Ven a Cristo el día de hoy, ven al Señor el día de hoy. Ríndete al Señor, a su palabra. La vida cristiana presenta peligros y sufrimientos. Nunca ha dicho el Señor que no va a haber eso. Pero hoy, humíllate delante del Señor. Pídele su ayuda. Pídele su ayuda. Dile, Señor, ya no puedo más. Solo no puedo. Ayúdame, Señor. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre, en este día. Gracias por tu palabra, Señor, que nos orienta, que nos habla. Nos muestra la vida del apóstol Pablo, un hombre al cual tú has llamado de manera increíble, no solamente para ser creyente, sino para ser tu ministro, Señor. Y aunque él sabía que tu voluntad era que él llegue a Roma, y sabía él que tú le vas a hacer llegar a Roma, Señor, aún en el transcurso de su viaje, le enseñaste el sufrimiento, le enseñaste el peligro, y él pasó, Señor. Y ahora nosotros como creyentes venimos el día de hoy, Señor, algunos con dificultades, con aflicciones en nuestras vidas, por las cosas, Señor, que trae la vida, por las consecuencias que tenemos, Señor. Tal vez por ser firmes en nuestra fe. Por eso el día de hoy oramos, Señor, por todos aquellos que han perdido la esperanza, por todos aquellos que piensan, Señor, que no se puede arreglar más. Pero tú, Señor, nos muestras en tu palabra que rindiéndonos a ti, humillándonos delante de ti, Señor, tú puedes obrar en nuestras vidas. Y hoy queremos, Señor, humillarnos, y hoy queremos, Señor, agradecerte. Y oramos en el nombre de Jesús en este momento, para que esta decisión que estamos tomando, Señor, de seguirte todos los días, obedecer tu palabra, sea firme, Señor. Y te pedimos tu aliento, tu apoyo, en esta situación difícil que estamos pasando, Señor. Pedimos tu mano poderosa que pueda obrar, Señor. Porque cuando todas las esperanzas que teníamos han acabado, tú estás allá, Señor, con nosotros. Te damos gracias, Señor, en este día. Y oramos por estas personas que han pasado. Y si alguien no te conoce, Señor, en este día, que el día de hoy te entregue su vida para siempre y decida vivir contigo todos los días de su vida. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, te damos gracias. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.